Sin duda, esa es la aspiración que debemos tener todos los bolivianos, construir un Estado de Derecho con institucionalidad, porque eso es lo que permite tener, primero, un acceso a la justicia equitativo para todos los ciudadanos, más allá de lo que apellides, del color de tu piel, del grosor de tu billetera o del color de tu militancia o no militancia. Y en segundo lugar, Nico, algo igual de importante. Un Estado de Derecho con institucionalidad es lo que permite la inversión extranjera y la inversión local. Un boliviano o un extranjero va a invertir donde exista seguridad jurídica. En nuestro país, si nosotros miramos el flujo de inversión extranjera en estos 11 últimos años, es realmente penoso. O sea, claro, la gente no viene a invertir a Bolivia, los grandes capitales no invierten en Bolivia porque no hay institucionalidad, porque no hay Estado de Derecho, porque no hay confianza en las reglas. Hoy no sabemos quién será el presidente en los próximos años, si Evo Morales se vuelve a repostular, si cambiarán nuevamente la Constitución y por lo tanto las leyes. ¿Con qué seguridad un inversionista va a poner una fábrica en Bolivia? Para eso miran el territorio y por supuesto les es más factible, económicamente más seguro y rentable hacerlo en Chile o en Perú o en cualquier país de la región. Si nosotros seguimos manteniendo este Estado con una institucionalidad absolutamente débil, con un sistema democrático que comienza a tener serios cuestionamientos y que podría verse muy debilitado y apuñalado en caso de que el Tribunal Constitucional aceptara esta modificación de los artículos que permiten la reelección del binomio, sin duda que las condiciones económicas van a ser peores. Hoy en ningún departamento del país encontramos nuevas inversiones. Y que sean estas significativas. Por lo tanto, la generación de empleo está seriamente comprometido. El país en 11 años ha tenido mucho dinero, mucha bonanza, pero no ha generado riqueza, no ha generado producción, no ha diversificado sus capacidades para producir. Y eso es lamentable porque los jóvenes, las nuevas generaciones, son las que van a pagar los platos rotos. Los trabajadores que han estado beneficiados de salarios en estas megaobras faraónicas, etcétera, una vez de que se termine la obra, ¿dónde van a ir a trabajar? Porque ya no hay recursos para hacer nuevos palacios como los que se está haciendo en Plaza Murillo, nuevos estadios donde no hay ni partidos de fútbol o aeropuertos donde no hay líneas aéreas. Entonces, la situación es muy delicada y lastimosamente son los jóvenes quienes más van a pagar las consecuencias de esta forma de gestionar la cosa pública tan errática. Primero, tenemos que tener todos los bolivianos esa claridad. Este problema no es del régimen de Morales, es un problema que arrastramos desde la fundación de la República y en realidad desde más atrás, porque es nuestra bendición, es nuestra maldición, son nuestras riquezas naturales. El hecho de que seamos un país acostumbrado a vivir de la madre tierra, a vivir de la riqueza que ésta nos proporciona. En su momento fue la plata, luego el estaño, los minerales, el petróleo, luego el gas, pero siempre hemos vivido de lo que la tierra de manera generosa nos ha ido dando. Y con esa mentalidad colonial, Nico, que no podemos abandonar, que lastimosamente este gobierno, a pesar de haberse llenado la boca de un discurso anticolonial, lo que menos ha hecho es salir de ese esquema colonial de generación de recursos. O sea, seguimos hoy dependiendo tanto del gas como de los minerales. Hoy los ministros, y creo la mayoría del pueblo boliviano, seguimos haciendo conejitos para ver si encontramos otro reservorio gasífero, porque si no, vamos a estar muy complicados. Entonces, es claro que como ocurría en la colonia, mira la diferencia entre los colonos de Norteamérica y los colonos de Sudamérica, del área andina. Los colonos de Norteamérica, como no hay allá minerales, no había petróleo antes de que, por supuesto, en las áreas donde hoy explotan petróleo lo encontraran, se han dedicado a la producción, primero a la agricultura y eso ha generado después otras industrias. Pero en el caso del área andina, Perú, Bolivia, Chile, etcétera, nos hemos dedicado exclusivamente a explotar minerales y no producir nada. Y todo sacarlo para el imperio, en ese momento España. Hoy hacemos exactamente lo mismo 700 años después, ¿no? Es decir, seguimos viviendo de los recursos naturales porque eso es lo fácil, eso es lo más sencillo, ¿no?
por generar industria tiene sus complicaciones. Necesitas disciplina, necesitas más trabajo, necesitas creatividad, necesitas emprendedurismo, en fin. Y eso no lo han podido hacer ni los gobiernos del pasado, del siglo XIX, del siglo XX, ni del siglo XXI. Sean estos de derecha, sean estos de izquierda, dictadores, populistas, porque todo el mundo prefiere apostar a lo fácil, meter mano a la tierra y sacar lo que ésta nos da. Si no tenemos un viraje y de una vez descolonizamos nuestra mentalidad de gestores públicos y comenzamos a apostar a la generación de industria competitiva, de tecnología, de uso de la genética, de aprovechamiento de nuestras riquezas, pero no solo las naturales, sino por ejemplo nuestra riqueza cultural y turística, pero de manera sistemática, ordenada, donde cada quien tenga su rol, vamos a seguir en esto por los próximos 100 años. Lo fácil es extraer de la tierra lo que nos da, lo difícil es producir nueva riqueza, nuevos productos, y a eso tenemos que apuntar. Era difícil pensar que el movimiento al socialismo hiciera otra cosa. No nos olvidemos que si miramos al interior del MAS hoy por hoy, son el resabio de los viejos partidos. Está compuesto el actual movimiento al socialismo por ex-sucesistas, ex-eneferistas, ex-miristas. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a esa gente, si son los mismos viejos actores, que hoy hagan cosas distintas? Eso es imposible, siguen con la misma mentalidad. Mira lo que dijo el ministro respecto al Banco Unión. Eso no es corrupción, dice, no, es delincuencia. ¿Y acaso la corrupción no es delincuencia? Si justamente ellos con la ley Marcelo Quiroga penalizaron, convirtieron en delitos penales toda falla, incluso administrativa. La corrupción, por supuesto que también es delincuencia. Y me hizo mucho recuerdo a lo que dijo un líder político del pasado neoliberal: no son delitos, son errores. Ah, caramba, o sea, resulta que ahora no es corrupción, es delincuencia. Pero si estamos hablando de lo mismo, pero te das cuenta de la misma mentalidad colonial. Ayer, en los años 80, el 89, tuvimos la banda de los 4, Nico. Ahora estamos a punto de tener la banda de los 7, que le va a escamotear el voto a más de 2.700.000 bolivianos que fuimos a las urnas el 21 de febrero del 2016 y dijimos que la Constitución no se cambia. Pero nuestra democracia hoy está siendo tan amenazada y tan vapuleada que estamos a punto de incurrir en el terrible daño de que 7 ciudadanos se impongan a 2.700.000. Y fíjate, en el caso del turismo, por ejemplo, acabamos de recibir la noticia de que costó $1 millón una nueva estrategia o enfoque de turismo, ¿no? Claro, algunos han dicho que era el loguito nada más, es verdad que no es el logo nada más, ¿no? Pero ¿recuerdas cuando la gestión de Pablo Groux también se invirtió otro monto similar para promocionar el turismo en Bolivia? Se han invertido más de $15 millones en el tema del Dakar bajo pretexto de estimular el turismo y promocionar Bolivia. ¿Dónde están los resultados, Nico? Si hoy un boliviano, una boliviana viaja a Uyuni, va a comprobar que los niveles de pobreza en las comunidades que están al lado del Salar de Uyuni siguen siendo los mismos o peores. ¿Por qué? Porque además la gente sigue migrando, porque sigue sin acceso al agua, no puede sembrar quinoa. O sea, los sembradíos de quinoa han tenido un periodo malísimo en estos últimos años porque no se ha trabajado en el riego, no se ha trabajado en los mercados, en su industrialización. Yo felicito a estos productos de Princesa porque le están dando un valor adicional, que es lo que queremos, ¿no? Pero todos esos millones de dólares tirados al agua con el Dakar y con estos emprendimientos que estamos mirando no tienen resultado. ¿Por qué? Porque no responden a un plan de desarrollo. Se llenan la boca de decir tenemos el plan de la agenda patriótica, pero miremos, ya a 11 años de gobierno, ¿cuáles son los resultados de la agenda patriótica? Es como en el TIMNIS, primero quieren hacer la carretera y luego van a hacer el plan de desarrollo. O sea, ni siquiera saben para qué quieren la carretera, qué cosas van a transportar en esa carretera, qué vamos a estimular a través de esa carretera. Bueno, entonces mientras trabajemos así, por supuesto que las cosas no van a ir a ningún lado. Y en la otra vereda, la gente de la oposición, por supuesto que tiene sus propuestas. Pues acaso Doria Medina, Rubén Costa se presentaron a elecciones sin tener propuestas de plan de gobierno. Tienen, pues, ¿no? Todo el mundo tiene, pues, sus propuestas. Pero mira, la realidad de la cosa es que cuando tú le pides al movimiento al socialismo, sentémonos a debatir sobre nuestras propuestas, nadie quiere participar. La gente del MAS se corre.
no quiere participar, porque saben que todo el mundo tiene propuestas y que podemos discutirlas. Entonces es mejor lanzar el eslogan de que la oposición no tiene propuestas, a sentarse en una mesa y debatir sobre las propuestas. Por eso el movimiento al socialismo no le gusta ir a las mesas de debate. Prefieren ellos hacer el monólogo y posicionar ideas, que eso lo saben hacer muy bien. Parece que es una decisión tomada por el movimiento al socialismo, ¿no? Han, creo, medido las repercusiones que esto pudiera tener, pero al parecer es una decisión tomada de que tiene que ir don Evo Morales a una nueva repostulación, así esta sea inconstitucional, ¿no? Y que, bueno, pues, a ver, llegaremos a unas elecciones, lo más probable, con el candidato Morales al frente del movimiento al socialismo. Y ahí, más allá de las discusiones, la oposición tiene que organizarse para derrotar al movimiento al socialismo con o sin Evo Morales, eso queda claro. Y para eso hay que trabajar en organización y hay que trabajar en difundir las respectivas propuestas. Nosotros aspiramos a que la resolución de esta confrontación ideológica se dé en las urnas. Esperamos llegar a las urnas, pero también, Nico, te confieso, tenemos serias dudas de que el movimiento al socialismo llegue a las elecciones. Cuidado que nos saquen de la manga una nueva constituyente, porque todo lo que está haciendo el actual gobierno responde a una receta y es la receta del ALBA. Es la receta del ALBA que se ha aplicado en Venezuela, que se ha aplicado en Nicaragua. Me da la impresión incluso que ya están comenzando a aplicar la receta nicaragüense, la receta ecuatoriana, donde impulsaron a muchos candidatos de la oposición, incluso financiados por el mismo oficialismo. Me llama la atención cuando el presidente Morales se encarga de tratar de inflar la imagen de Jaime Paz Zamora, ¿no? Con unas declaraciones grandilocuentes contra el expresidente Paz Zamora, que políticamente parecía no tener mayor peso, ¿no? Pero es el presidente Morales, así como lo hizo Rocha, el ex embajador Rocha en su momento para favorecer a Manfred Reyes Villa, pero terminaron favoreciendo a Evo Morales. Yo lo veo hoy a Evo Morales como jefe de campaña de Jaime Paz, dándole todo el aire necesario. Entonces, todo hace pensar de que el oficialismo está tratando de estimular muchas candidaturas en la oposición para tratar de dispersarla. Habrá que ver entonces cuál es la capacidad de los partidos de oposición para generar un frente, pero que no debe ser un frente electoral para el 2019. Tiene que ser una plataforma política que una a quienes tenga que unir, pero que tengan una visión de país común. No puedes unirte a alguien que quiere volver al pasado mientras tú quieres avanzar a un futuro distinto. No puedes unirte a quien piensa que el periodo neoliberal debe retornar. O sea, aquí hay que construir una plataforma política coherente, pero además que se proyecte a los próximos 50 años, no al 2019 o al 2020, sino a los próximos 50 años. Un ejemplo, el Frente Amplio en el Uruguay, ¿no? Que ya lleva 20 años como frente político y de esos 20, 12 años ha estado en función de gobierno. Entonces, eso le da estabilidad a un país, eso le da institucionalidad a un país, pero para eso tenemos pues que ponernos de acuerdo distintas fuerzas políticas para ofrecerle al pueblo una opción real, una opción seria, pero además una opción de largo plazo. Las aventuras electorales, Nico, no van a tener buen puerto, porque vamos a tener un país muy difícil, con una crisis económica ya en los años 2020 para adelante. Por lo tanto, no podemos hacer una propuesta que a los 2 meses esté desmoronando por contradicciones internas. Recuerda cómo fue la UDP, con gente muy seria, pero sus contradicciones llevaron al país a una hiperinflación. No podemos volver a eso, pero tampoco podemos seguir manteniendo este actual régimen tan corrompido por la corrupción, por la mala forma de hacer las cosas, por ir error tras error, porque eso nos está costando muchísimo. Ayer en Cochabamba jugaron Stronger y Wilstermann. Qué lástima, porque un estadio que ha costado tanto se usó ayer por primera vez en un partido profesional y no tenía las mínimas condiciones siquiera para un partido de fútbol profesional. Así no se pueden hacer las cosas, Nico, y el pueblo está cansado de que el gobierno esté despilfarrando de esta forma los recursos que tal vez nunca más vamos a volver a tener. Uno de los pilares fundamentales de la democracia y del sistema democrático, por supuesto, es la asistencia a las urnas, ¿no? Pero si ya en el 2011 hemos visto que la minoría, con porcentajes muy bajos, impuso sus candidatos a jueces, a una mayoría que le dijo no
a ese proceso electoral y que al parecer el 3 de diciembre ha de ocurrir lo mismo. Una minoría va a elegir jueces mientras la mayoría le dice no a ese proceso mañido de elección de jueces. Ahora resulta que nuestra asistencia el 21 de febrero, por X o Z motivo, resulta que tampoco va a ser tomada en cuenta. Entonces, ¿dónde está la expresión del soberano? ¿Dónde está la expresión del pueblo, que es el sustento de la democracia? Yo por eso advierto y señalo que el desdeñar y dejar de lado la voluntad popular expresada el 21 de febrero puede ser una puñalada a la democracia peor que la que dieron los de la banda de los 4 en 1989, porque entonces el pueblo va a perder absoluta credibilidad de su asistencia a las urnas. ¿De qué vale su voto si después de los resultados cualquier cosa puede pasar para que esa voluntad no se haga realidad? Nos dirán que se inventó otra mentira, se inventó no sé qué, pero todo sirve de pretexto. Esto del cartel de la mentira y el caso Zapata, bueno, imagínate si tuviéramos que hablar de mentiras, entonces habría que anular todas las elecciones del presidente Morales también, porque él le mintió al pueblo cuando dijo que iba a defender la Pachamama, le mintió al pueblo cuando dijo que iba a defender a los indígenas, le mintió al pueblo cuando dijo que en su gobierno no iba a haber ningún muerto. Entonces, si las mentiras anulan una elección, además esta mentira de Zapata fue promocionada por el aparato gubernamental esencialmente, entonces pues siempre va a entrar en cuestionamiento una elección y eso es hacerle un daño terrible a la democracia y al voto popular, y creo que la gente está muy preocupada por ello y por eso se ha movilizado y por eso también el ministro tuvo que salir, ¿no?, para tratar de un poquito desprestigiar esa gran movilización del pueblo boliviano. José, gracias por haber estado aquí y un gusto haberte tenido. Nico, muchas gracias y bueno, pues un saludo al pueblo de Bolivia y todos a seguir trabajando por construir mejor democracia.